Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En el año 2005, la Ciudad de México estaba en shock. Entre octubre y diciembre, encontraron maletas negras en las calles, pero solo 3 meses después, el 23 de enero de 2006, presentaron a un hombre ante los medios como el probable responsable de esos actos. Se llamaba Raúl Ociel Marroquín Reyes y tenía 25 años. Raúl era delgado, con una mirada penetrante y desafiante. Ante los medios, no mostró arrepentimiento. Al contrario, afirmó que estaba haciendo un bien a la sociedad, describiendo fríamente cómo lo hacía. Nació en Tampico, Tamaulipas, el 1 de septiembre de 1980. Su padre era estricto y autoritario, y lo maltrataba constantemente. Tenía un fuerte odio hacia los homosexuales, que luego transmitió a su hijo, convenciéndolo de que eran un mal para la sociedad. Después de la preparatoria, Raúl se unió al ejército y estudió un año de medicina militar. Se desarrolló como soldado en el Hospital Regional Militar de Tamaulipas, alcanzando el grado de sargento primero de sanidad después de 4 años y 7 meses. Sin embargo, causó baja del ejército y al salir mostraba signos de violencia y ataques de ira. Después de dejar el ejército, tuvo dificultades para encontrar trabajo debido a su condición de desertor. Frustrado, se dedicó al robo con violencia hasta que fue capturado en 2004 y pasó 1 año y 3 meses en prisión. Al salir, se mudó a la Ciudad de México, donde alquiló un departamento en la calle Andrés Molina Enríquez, número 4223, Interior 2, en la colonia Austrias, delegación Venustiano Carranza. Una vez en la Ciudad de México, empezó a frecuentar la zona rosa, conocida por su vida nocturna y la presencia de hombres homosexuales. A menudo, estos hombres lo abordaban, lo que despertó en él la idea de convertirse en asesino. Con la complicidad de un amigo llamado Juan Enrique Madrid Manuel, planeó sus acciones. Juan Enrique accedió a ayudarlo, pero con la condición de obtener dinero privando a las personas de su libertad. En la noche del 21 de octubre de 2005, estaban juntos en un bar de la zona rosa y decidieron separarse. Juan Enrique conoció a un joven llamado Juan Carlos Alfaro Alba y entablaron una conversación. Juan Enrique, originario de Michoacán y recién llegado a la Ciudad de México, lo invitó al Hotel Amazonas para encontrarse con Raúl. Salieron del bar y fueron al hotel. Entraron en la habitación 619, donde Juan Carlos se dirigió al baño. Cuando salió, Raúl lo besó y le dio una pastilla, que Juan Carlos pensó que era de menta y se la tomó. Minutos después, se desmayó y al despertar, Raúl lo amenazó con un cordón en el cuello, diciéndole que estaban en el 6º piso y que lo arrojaría por la ventana. Después de privarlo de su libertad, Raúl y su cómplice le pidieron los datos de sus familiares a Juan Carlos para poder pedir un rescate. Luego lo envolvieron en cobijas y lo ataron con cintos de plástico, manteniéndolo así durante una semana tormentosa. Finalmente, un día Juan Carlos se dio cuenta de que estaba solo en la habitación y aprovechó para liberarse. Gritó pidiendo ayuda y el personal del hotel lo ayudó a zafarse de los cintos. Se comunicó con su familia y su hermano le llevó ropa ya que lo habían dejado sin nada en el hotel. La madre de Juan Carlos vio las grabaciones que Raúl y su cómplice habían dejado, exigiendo un rescate de 3,000 pesos. Ella les dijo que era de bajos recursos y no tenía dinero. Ante este fracaso, Raúl y su cómplice decidieron cambiar su estrategia y llevaron a sus víctimas a su departamento para evitar ser identificados fácilmente en los hoteles. Pensaron detenidamente en cómo actuar para no fracasar en su plan. Decidieron visitar antros gay para atraer a jóvenes y llevarlos a su casa, donde Juan Enrique los esperaría para ayudar a someterlos. Raúl mandó hacer un gancho de hierro forjado en la pared de la sala, donde colgaría a sus víctimas para asfixiarlas 6 días después, el 27 de octubre. Todo estaba listo, y el jueves por la noche Raúl regresó al antro. Después de observar a varias personas, se acercó a Jonathan Razo Ayala, un joven de 21 años, como su próxima víctima debido a su complexión física.
Jonathan había quedado de verse con un amigo para entrar al antro, pero como éste se demoró, decidió entrar solo aproximadamente una hora después de su conversación con Raúl. Raúl lo invitó a su departamento y Jonathan accedió. Cuando llegaron, Raúl lo inmovilizó con una llave china. En ese momento, Juan Enrique salió de la habitación y lo sujetó de manos y pies, diciéndole que se calmara y estuviera tranquilo. Lo llevaron a una habitación, lo ataron a la cama y lo interrogaron sobre sus pertenencias, solvencia familiar y datos personales, decidiendo pedir 50,000 pesos por su rescate. Esa misma noche, Raúl y su cómplice se comunicaron con la familia de Jonathan y le exigieron un depósito de 4,000 pesos a la cuenta de su hijo. El padre de Jonathan depositó el dinero, ya que la tarjeta no le permitía retirar más. Raúl advirtió al padre que no dijera nada ni acudiera a la policía. Durante 11 días, la familia tuvo que depositar 4,000 pesos diarios. Después de 15 días en cautiverio, lo sacaron de la habitación con la promesa de liberarlo. Le cubrieron los ojos con cinta adhesiva para que no viera a dónde lo llevaban. Luego lo colgaron en el gancho, donde permaneció cerca de 7 minutos hasta que falleció. Por la noche, lo envolvieron en bolsas de plástico y lo colocaron en una maleta que habían comprado días antes. A las 8 a.m. del día siguiente, idearon un plan para sacarlo sin levantar sospechas. Uno de ellos salió con una mochila al hombro, aparentando que iban de vacaciones, y abordaron un taxi que los dejó a 15 calles de distancia. Luego tomaron otro taxi para despistar a la policía. Llegaron a la estación del metro Chabacano, donde en un paso a desnivel sobre calzada de Tlalpan, abrieron la maleta y sacaron el cuerpo. Después de retirarse con la maleta vacía, el cuerpo de Jonathan fue encontrado una hora más tarde. Para no ser descubiertos fácilmente, empezaron a investigar sobre marcas o pistas dejadas en víctimas de crímenes cometidos por supuestas sectas, con el fin de inventar algún mensaje macabro y despistar a las autoridades. El miércoles 30 de noviembre de 2005, Raúl regresó al mismo antro en la zona rosa alrededor de las 9 p.m. Se dirigió al baño y allí conoció a Ricardo Hernández López, de 31 años, quien en ese momento estaba acompañado de un amigo. Después de hablar unos minutos, Raúl invitó a Ricardo a su departamento. Cuando llegaron, Juan Enrique ya los esperaba. Raúl repitió el mismo modus operandi, sometiendo a Ricardo con una llave china. Juan Enrique lo inmovilizó con cinchos en manos y pies y le pidió que se tranquilizara mientras obtenían sus datos. Luego, contactaron a los familiares de Ricardo y les exigieron 8,000 pesos. Raúl les pidió que al día siguiente depositaran 4,000 pesos en la tarjeta de Jonathan, su primera víctima, y luego pidieron a Ricardo que llamara desde su celular para asegurarles que estaba bien y que hiciera todo lo que le pedían. Tomaron un taxi hasta el metro Chabacano y luego otro hasta la avenida Miramontes, donde abandonaron la maleta con el cuerpo a las 8:57 a.m. Esa misma mañana, una mujer encontró la maleta y al ver que estaba muy pesada, llamó a la policía, quienes encontraron el cuerpo de Ricardo en su interior. En los días siguientes se revisaron los movimientos bancarios de las cuentas sin éxito. Fue hasta el 23 de diciembre que el padre de Ricardo vio una nota en el periódico que decía «En maleta, en 2 cuerpos». Al acudir al CEMEFO confirmaron que se trataba de su familiar. El 13 de diciembre Raúl secuestró a otra víctima, José Ricardo Galindo Valdés. Raúl se comunicó con la madre de José Ricardo, quien le suplicó que no lastimara a su hijo, porque no tenía dinero para pagar el rescate. Quizás por un atisbo de humanidad, Raúl decidió liberarlo, pero no sin antes amenazarlo de muerte si denunciaba el hecho el viernes 16 o si Raúl volvía a visitar la casa de más víctimas. Raúl había perfeccionado su técnica en la selección de víctimas y decidió esta vez abordar a 2 personas al mismo tiempo. Primero, entabló una breve conversación con un joven llamado Armando Rivas Pérez, quien estaba con un grupo de amigos. Aunque el encuentro fue breve, logró obtener el número de teléfono de Armando y la promesa de ir a comer juntos al día siguiente para conocerse mejor. Después, se acercó a Víctor Ángel Iván Gutiérrez,
y conversó con él por más tiempo, ganándose su confianza al fingir estar interesado sentimentalmente en él. Después de invitar a Víctor Ángel Iván Gutiérrez a su departamento, Raúl y su cómplice, Juan Enrique, lo sometieron, lo ataron de pies y manos y lo amordazaron. Les pidieron los datos de su familia y llamaron para exigirles 15,000 pesos a cambio de liberarlo, cantidad que lograron obtener al día siguiente tras el depósito y la denuncia en la Procuraduría. El 17 de diciembre, Raúl tenía planeado encontrarse con Armando Rivas Pérez, quedando en el metro La Viga a las 3 de la tarde. Luego de encontrarse, fueron a comer a un restaurante y posteriormente a su departamento, donde aplicaron el mismo modus operandi. Lo llevaron a una habitación donde ya se encontraba Víctor Ángel, quien había estado en cautiverio por 18 horas. Le quitaron su credencial de elector y su teléfono celular para llamar a su familia, quienes inicialmente pensaron que era una broma y pidieron hablar con su hijo. Al confirmar la veracidad de la situación, trasladaron a Armando a la misma habitación donde tenían a Víctor Ángel, lo ataron y lo amordazaron. El lunes 19 de diciembre, a las 2:30 de la tarde, Raúl se comunicó con la familia de Armando y les dio instrucciones para depositar los 15,000 pesos en 2 cuentas bancarias, prometiéndoles liberar a su hijo una vez que se verificara el depósito. Les aseguró que lo liberaría ese mismo día. Roberto Rivas González, el padre de Armando, acudió al banco y depositó el dinero en las 2 cuentas, pero no recibieron ninguna noticia. Al día siguiente, 20 de diciembre, llamaron a los padres de Víctor Ángel, prometiéndoles liberar a su hijo si depositaban otros 15,000 pesos. El padre depositó el dinero, pero no recibió más llamadas de los captores. El jueves 22 de diciembre, acordaron privarlos de la vida, ya que el cómplice, Juan Enrique, iba a pasar Navidad en Tamaulipas. El primero en la lista fue Armando Rivas, seguido por Víctor Ángel, siguiendo el mismo patrón. Les cubrieron los ojos con cinta adhesiva, les colocaron la misma soga y los marcaron con una señal satánica. Luego, los metieron en las maletas, vestidos y sin zapatos, en posición fetal, con las cabezas torcidas para que cupieran en la maleta. Bajaron las maletas a la calle, pensando hacer lo mismo de siempre para abordar 2 taxis. Las maletas eran tan pesadas que solo pudieron arrastrarlas aproximadamente 100 metros desde su domicilio hasta dejarlas junto a una jardinera, regresando luego a su departamento. No pasó mucho tiempo antes de que los restos fueran encontrados. Alrededor de las 8 de la noche, el portero del edificio donde vivían reportó el hallazgo a la policía, quienes al llegar acordonaron la zona e iniciaron el rastreo de pistas. Los agentes siguieron las huellas dejadas por las ruedas de la maleta cuando fue arrastrada sobre la banqueta, y estas pistas los llevaron hasta el edificio marcado con el número 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez, al oriente de la capital. A pesar de encontrar estas pistas, las autoridades inicialmente se limitaron a tomar las declaraciones de los vecinos y no entraron a registrar los departamentos. Sin embargo, días después, emitieron una orden judicial para revisar el edificio. Al seguir las huellas de las ruedas de la maleta, descubrieron que éstas conducían a un departamento con el número 2. Al no recibir respuesta al tocar la puerta, tuvieron que entrar por la fuerza. Al interior del departamento, encontraron indicios de que alguien había estado allí en algún momento. En el trayecto, Raúl mencionó a los oficiales que ya sabía por qué lo detenían y que estaba trabajando para encontrar más víctimas, esperando a que Juan Enrique regresara para que lo ayudara, ya que él solo no lo podía hacer. También mencionó que ya había encontrado a otros 3 hombres de nombre Iván, Mario y Omar. Raúl fue presentado ante los medios de comunicación como el sádico o el asesino del arco iris. Durante la presentación, afirmó no arrepentirse de sus actos y mencionó que había hecho un bien a la sociedad, ya que una de sus víctimas tenía VIH. Su actitud durante la presentación fue descrita como molesta, con una mirada intimidante y retadora por su primer crimen. Raúl Ociel Marroquín. Reyes
fue condenado a 60 años de prisión sin derecho a la libertad condicional por sus crímenes, pero posteriormente, el 6 de febrero de 2010, fue condenado a 280 años de prisión por comprobarse su responsabilidad en otros asesinatos y secuestros, además de la privación ilegal de la libertad. Fue trasladado al penal de Santa Marta, Acatitla, para cumplir su condena. Este caso quedará registrado en los archivos policiales como parte de la historia criminal. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo video en Crímenes Nocturnos.